en parte como consecuencia de la interiorización que hemos hecho los españoles de la leyenda negra y en parte por la supremacía que han tenido los países del norte en la configuración de la cultura, siempre se ha considerado que la reforma protestante fue un acto liberador del ser humano. ¿eh? Yo creo que esto hay que discutirlo muy ampliamente, ¿no? En primer lugar, porque creo que la, la ruptura teológica que introduce Lutero, yo creo que tiene unas consecuencias políticas muy evidentes, unas consecuencias sociales, unas consecuencias económicas, etcétera, etcétera, ¿no? La más evidente es la consecuencia económica. La más evidente es la consecuencia económica, pero que tiene que ver con otros aspectos de la vida. Belloc, el gran amigo de Chesterton, en un libro extraordinario que se llama Europa y la fe, analiza lo que supone la ruptura de la cristiandad con la reforma protestante, y él dice que inmediatamente los poderosos se dieron cuenta que en Lutero tenían su gran protector, porque ellos podían, por fin, al estar los pueblos liberados de la férula de Roma, del dominio de Roma, del dominio espiritual de Roma, podían invitar a los pobres a la anarquía moral mientras ellos podían dedicar a enriquecerse. Realmente en la Europa previa a la ruptura protestante, pues naturalmente que había abusos, naturalmente que había ricos que atesoraban dinero, pero vivían siempre con la vigilancia, como mínimo de su conciencia, pero también de instancias eclesiásticas que les decían pues, que había que venderlo todo y dárselo a los pobres, etcétera, etcétera. La pobreza, más allá de su aspecto de miseria, era también una virtud, ¿no? Una virtud a la que se exhortaba también a los ricos. Esto con la ruptura protestante desaparece y la riqueza se convierte en un signo de salvación. Es decir, quien es rico, de alguna manera está mostrando ya ante sus contemporáneos que ha sido elegido y salvado por Dios. Esto es algo nuevo. De tal manera que la reforma protestante y la ética o falta de ética capitalista están muy íntimamente ligadas, extraordinariamente ligadas, ¿no? Otras cosas de la reforma protestante que se suelen considerar como elementos positivos, pero que habría que discutir naturalmente, pues es el llamado libre examen, ¿no? Es decir, Chesterton decía que si por algo le atraía a la Iglesia Católica es porque era la única que te perdonaba los pecados, ¿eh? Que te perdonaba los pecados. Pero para eso, para que alguien te perdone los pecados, primero tienes que reconocerlo. Tienes que reconocer que has pecado, tienes que reconocer que has cometido un error, tienes que reconocer que has hecho algo mal. ¿eh? Cuando Lutero introduce el elemento de que tú, a solas en tu conciencia, te puedes poner en paz con Dios, en el fondo lo que te está diciendo es que no tienes por qué reconocer tus errores, que no tienes por qué reconocer el mal que has hecho. Esto que psicológicamente tiene una importancia muy grande, porque siempre terminas justificando tu mal. Claro, a nadie nos gusta sentir que hacemos cosas mal, ¿no? Y esto que psicológicamente es terrible, yo creo que desembridó el poder político, ¿sabes? Es decir, el poder político a partir de ese momento seguía por el criterio, bueno, por lo que luego se ha llamado la razón de Estado, ¿no? Es decir, que es que no hay actos morales o inmorales, sino son aquellos actos que yo tengo que hacer para llevar a cabo unos fines. Todo esto tiene mucho que ver con la ruptura protestante, ¿no? Y en líneas generales, el protestantismo lo que introdujo es un elemento devastador, devastador para la salud de los pueblos, que es el puritanismo. El puritanismo. Porque mira, en una sociedad en donde tú tienes que reconocer tu pecado, como a todo el mundo le toca reconocer su pecado, todos nos damos cuenta que estamos llenos de debilidades, de flaquezas, que cometemos errores. Y no te los están restregando por los morros todo el día. Y no te están señalando, ¡ay, tú dijiste esto y ahora has hecho esto! Pues sí, yo dije eso, pues porque en ese momento lo dije, pues porque era un fatuo, porque era un ingenuo, porque era un imbécil. Entonces la moral protestante introduce este elemento de reproche constante, que es algo monstruoso.
y que desgraciadamente se ha infiltrado en las sociedades católicas. Desgraciadamente se ha infiltrado en las sociedades católicas. Y este elemento a mí me parece devastador en todos los órdenes, también en el orden de la vida política. Es decir, eso de que una persona, lo que se le hizo a Cristina Cifuentes, yo he sido un gran detractor de Cristina Cifuentes desde que dio sus primeros pasos como gobernante, siempre me pareció precisamente una puritana, me pareció, en fin, era casi lo que yo, todo lo que odiaba yo en un político, ¿no? Lo que se le hizo a Cristina Cifuentes, mostrando ese vídeo, es una monstruosidad que solamente es posible en un país puritano. En un país que todavía conservase el ethos católico, la persona que publicó ese vídeo habría sido masacrada, si no física, como mínimo moralmente, ¿no? O sea, hubiera sido una persona expulsada de la vida pública, ¿no? Aquí ese vídeo le costó la carrera política a esta mujer, más allá de que ella viniera muy magullada, ¿no?, por lo que había hecho previamente, que eso sí que es censurable, ¿no?, políticamente. Pero lo que se le hizo a esa mujer, traficar con su dolor, traficar con algo que había hecho, que probablemente detrás de ese vídeo haya infinito sufrimiento, porque lo que esa mujer hacía no lo hacía por necesidad, claro. Evidentemente lo hacía porque tenía algún tipo de trastorno o algún tipo de dolencia espiritual muy grande, ¿no? Entonces eso es propio de la mentalidad protestante. Hay otra dimensión tuya que me interesa en un país como España, y es que eres un conservador católico que por lo tanto eres antiliberal. Esto en cualquier país de Europa se entendería perfectamente, pero en España tenemos algunos personajes de la derecha que han pasado de José Antonio y del saludo romano a definirse a sí mismo como liberales. O sea, en Twitter hay mucho facha que se define a sí mismo como liberal. Y esos fachaliberales te odian bastante. O sea, figuras como Germán Terés, como Federico Jiménez Losanto, como César Vidal, no te tragan. ¿Eso por qué? Sí, bueno, vamos a ver. En realidad, vamos a ver, eso de ser católico, que muchas veces pues se considera como que eres un meapilas a quien le gustan las cuestiones entre los curas y las monjas y demás, pues no, esto no tiene nada que ver con la realidad. Ser católico es tener una fe y una fe además que te impulsa a la imitación de una persona que tuvo una andadura terrenal, pero que tú crees que era Dios, que se encarnó, y en quien encuentras un ejemplo, ¿no? En quien te encuentras un ejemplo. Entonces, cuando tú tratas de ser coherente dentro de tus flaquezas y debilidades a las que antes he aludido, intentas ser coherente con esa persona, encuentras que su predicación no tenía solamente que ver en la relación del hombre con Dios, sino que tenía que ver con las realidades naturales. Si Dios se encarnó para vivir en este mundo, en el fondo te está diciendo que tu religión tiene que penetrar todas las realidades naturales. Entonces tu visión de la economía tiene que ser una visión cristiana, tu visión de la política tiene que ser una visión cristiana. No puedes decir, no, yo es que soy cristiano, pues porque voy a misa, pero luego, oye, mi visión de la economía se adscribe a esta escuela que nada tiene que ver con mi religión, mi visión de la política se adscribe a esta escuela. No, esto es falso, ¿no? Y yo esto siempre es lo que he tratado de trasladar a mis lectores. El programa que hice durante 4 temporadas en Intereconomía, Lágrimas en la lluvia, trataba de mostrar esto, trataba de mostrar que el pensamiento Lágrimas cristiano... en la lluvia, que era un homenaje a Blade Runner, ¿no? Sí, un homenaje a Blade Runner, naturalmente, al soliloquio final del replicante. Pues lo que se trataba de decir es que hay una fe que se concreta en las realidades naturales, se concreta en la economía, y por lo tanto una visión cristiana de la economía no puede fundarse en el lucro, como se funda la economía liberal. Por ejemplo, es algo tan evidente, ¿no? Una economía cristiana, pues, tiene que condenar la usura, algo que también me parece evidente, ¿no? Una economía cristiana tiene que poner en el centro al trabajador, porque el trabajo es la causa eficiente primaria, que diría un escolástico, ¿no? No es un medio para alcanzar un fin, para obtener riqueza, ¿no?
Entonces, todas estas cuestiones yo creo que comprometen a una persona que tenga una fe cristiana, ¿no? Y efectivamente, vamos a ver, lo que ha ocurrido, esto es un proceso largo que yo te diría, porque cuando uno lee las encíclicas de los papas anteriores a la Segunda Guerra Mundial, León XIII, Pío XI, son muy recias. Cuando uno lee, por ejemplo, el 40º año de Pío XI, las acusaciones que lanza a los estados que se están convirtiendo en esclavos de la economía, vamos, de la acumulación de riqueza, son verdaderamente terribles, ¿no? Pero yo creo que a raíz de la Segunda Guerra Mundial, probablemente por miedo a la expansión del comunismo, Pío XII empieza a tener un lenguaje de mayor connivencia, digámoslo así, con el capitalismo. Claro. Yo creo que el capitalismo hubiese sido condenado por la Iglesia, no por método de organización de la economía. La Iglesia nunca va a entrar, tampoco hubiera entrado con el comunismo si simplemente hubiera sido una forma de organizar la economía, sino porque el capitalismo tiene una antropología determinada, que bueno, que la estamos viendo, ¿no? Y la Iglesia yo creo que hubiera entrado en la condena del capitalismo como había condenado previamente los totalitarismos, como había condenado el comunismo, etcétera, etcétera. Pero ahí se produce una ruptura, una cierta ruptura, digámoslo así, que además ha politizado cada vez más a la Iglesia, hasta llegar a nuestra época en la que ha ocurrido. Bueno, 30 años de un papa polaco ha contribuido bastante a que... Sí, bueno, pero eso ya es previo, eso es previo, porque la Iglesia previamente en los años 50, 60, también se deja cortejar, digámoslo así, por ideologías, en este caso marxistas. Claro. Y luego, Juan XXIII. Y luego, efectivamente, la obsesión anticomunista hace que la Iglesia se entregue a ideologías liberales, ¿no? Y esto ha llevado a cosas verdaderamente delirantes. Ha llegado a que los medios de comunicación de la Iglesia sean propagadores, por ejemplo, de doctrinas neocapitalistas dementes que nada tienen que ver con la visión cristiana de la economía, ¿no? Entonces sí, tú me has definido antes como un conservador católico. Yo soy un católico tradicional. Y en este sentido pienso que efectivamente pues el cristianismo tiene un discurso propio que se tiene que hacer oír frente a las ideologías en boga. Y más concretamente, frente a la ideología liberal, que ha sido la ideología más condenada por la Iglesia a lo largo de la historia. Nunca ha habido doctrina ideológica más condenada por la Iglesia que el liberalismo. O sea, las condenas al liberalismo son constantes en todos los papas, De alguna manera, Juan Pablo II y Benedicto XVI son más reticentes a esa condena, pero esa condena la volvemos a encontrar otra vez en el actual Papa, ¿no? O sea, que quiero decir que es una cosa sorprendente que durante un determinado momento, para ser católico había que ser liberal, ¿no? Lo cual me parece un poco sorprendente.